Shalom y bendiciones a todos los hermanos. Estamos haciendo este corto estudio en cuanto a la palabra justificación, ya que queremos ampliar un poquito en cuanto al tema y queremos ver conceptos bíblicos en cuanto a esta palabra justificación. Así es que vamos a estar viendo algunas cositas interesantes. Acompáñenme por aquí. Estoy utilizando logos, el estudio de la palabra justificación, y usted puede ver, por ejemplo, aquí la palabra justificación es dikaio, dikaio. Justificar, corregir, mostrar justicia. Y bien interesante que dentro de esta palabra usted ve justificado, justificados. Está en el concepto de corregir, justifica y justicia. Si vemos aquí la traducción de la Septuaginta, ser justo, ser limpio, pelear, reñir, justicia, probado. Dentro de ser justo, vamos a ver algunos de los pasajes como Génesis 38, Génesis 44, 16. Génesis 44, 16 tiene que ver con el evento de Judá, Éxodo 23, 7. Y de palabra de mentiras te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Segunda de Reyes 15:4, y podemos ver muchos pasajes que nos están saliendo aquí, que tiene. Pero si vamos después aquí en la raíz, vemos que tiene que ver con justicia, castigo, y aquí vemos que dice rectitud, ser reconciliado con justicia, justo, apropiado, ser reconciliado, justificar, corregir, mostrar justicia, actuar mal, injuriar, agraviar, injusticia, maldad, injusto, ordenanza, regulación, acto de justicia, vengar, castigar, vindicar. Entonces, vemos que tiene que ver con el acto de justificar, ser reivindicado en el Estado, ser reivindicado, justificar, declarar justo y ser justificado. Bien interesante todo esto, porque a través del estudio y estamos viendo la palabra de Génesis. No, perdón, no Génesis. Estamos viendo la palabra de Romanos, de donde tomamos a Romanos capítulo 12. Estamos viendo Romanos capítulo 2, versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y aquí es donde sacamos el estudio de la palabra. Ahora, bien interesante, fíjense, porque dice: todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pero el versículo 13, donde dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y algunos tienen que ver, entonces vamos a ver cómo explicamos el libro de Hebreos en el capítulo 11. Y vamos ahorita a utilizar un recurso que le quiero mostrar mucha información que tiene que ver aquí en cuanto a la palabra, porque dice aquí, fíjense lo que dice: no son los oidores de la ley los que serán justificados, sino los hacedores de la ley los justificados. Ahora, en el capítulo 11 del libro de Romanos, versículo 7, dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que dice: los hacedores de la ley serán justificados. Pero ahora aquí nos encontramos que dice que Noé por la fe fue heredero de la justicia, fue justificado. En este diccionario, es un recurso diccionario, Nuevo Diccionario Bíblico Certeza. Está basado en la segunda edición inglesa del New Bible Dictionary, 1982. Y vamos a ver qué dice aquí: justificación, significado del término. Vamos a ver unas cosas bien interesantes, porque dice: justificar viene del hebreo sedak y del griego, de acuerdo a la Septuaginta y al Nuevo Testamento de los estudios, dikaiō, la palabra que le enseñé.
Oiga bien, porque dice, es un término forense que significa absolver, declarar justo y lo opuesto de condenar. Eso quiere decir que la justificación, Noé fue justificado porque fue absuelto, fue declarado justo, fue lo opuesto de condenar. El mundo fue condenado en la generación de Noé. El mundo fue condenado, pero él fue declarado inocente. ¿Cómo? A través de su acto de construir un arca. Porque no solamente fue el acto de vas a ser salvo tú y tu casa, pero ahora tienes que construir el modo en el cual tú vas a encontrar la salvación. Así que ahora vemos que por la fe y a través de la obra, pero fue un acto que Dios le dio a Noé. Él le dijo, vas a ser salvo porque fue allá, halló gracia. Ahora, bien interesante, porque mire, mucha gente tiende a relacionar gracia, justificación y salvación. Bueno, en este otro recurso que tengo por aquí, que es el comentario, este es un comentario, de hecho, este es un comentario, se llama el comentario del contexto cultural de la Biblia, el Nuevo Testamento, de Kenneth Craig. Y es un comentario muy bueno. La parte al final, viene un glosario. En ese glosario viene la palabra gracia. Y dice gracia. En el Nuevo Testamento, el término generalmente representa el contexto veterotestamentario del amor de Dios basado en un pacto y que se expresa en pasajes como Deuteronomio, capítulo 4, versículo 37, que dice, y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con gran poder. ¿Qué es la justificación? Un acto de salvación. Gracia, dice, es un concepto, y la palabra veterotestamentario también está aquí. Vamos a definirla porque dice veterotestamentario, que es relativo al Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que significa? Veterotestamentario, relativo al Antiguo Testamento. El concepto de gracia en el Nuevo Testamento es un término generalmente que representa el concepto del Tanakh, del Antiguo, y es el amor de Dios basado en un pacto y que se expresa en pasajes como Deuteronomio, capítulo 4, versículo 37 y Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 al 9, que dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Yahweh, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Yahweh os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Yahweh con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Yahweh tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia y que a los que le aman y guarda sus no me dio la última palabra, pero vamos a ver aquí. Y que guarda. No, se fue. ¿Dónde está? Y amó y quiso guardar el juramento y os ha rescatado. Conoce y guardan sus mandamientos. Dice, y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones, ¿ve? Bien interesante que entonces ahora a través de este recurso nos está diciendo que gracia es un concepto del Nuevo Testamento que tiene que representa el concepto de el amor de Dios basado en un pacto, y vemos la relación de Dios con Israel. Y en Deuteronomio capítulo 7 está diciendo, no por ser ustedes de todos los pueblos, ustedes son el más insignificante. Israel era el más insignificante, pero lo rescató de Egipto, lo sacó de Egipto por un pacto que tenía con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, quiere decir que el concepto en el Nuevo Testamento, Pablo y los escritores del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, están utilizando el término gracia, de acuerdo a las escrituras, en el contexto del amor de Dios con el pacto que tiene con Israel. Fíjense lo que dice Deuteronomio 10,
10:15. Solamente de tus padres, aquí se lo voy a poner para que usted lo vea. Deuteronomio 10:15. Dice, solamente de tus padres se agradó Yahweh para amarlos y escogió a su descendencia después de ella, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. So, claramente nos está diciendo que cuando nosotros relacionamos gracia con justificación y salvación, todos estos conceptos están relacionados al amor de Dios basado en el pacto que tiene en el Antiguo Testamento, conocido como Antiguo Testamento, que es el Tanakh, que es las escrituras hebreas, en la relación de Dios con su pueblo. Vamos a volver aquí a donde estábamos leyendo en el diccionario, para que usted vea, porque dice aquí, justificación es un término forense que significa absolver, declarar justo y lo opuesto de condenar. Deuteronomio 25:1. Y nos dice Deuteronomio 25:1. Si hubiera pleito entre algunos y acudiera al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Eso es un término legal. Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Yahweh. Tiene que ver con un término forense. Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Así es que justificar es la acción del juez desde el punto de vista del litigante. En consecuencia, ser justificado significa conseguir el veredicto. Isaías 43, versículo 9. Congregue a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las primeras cosas? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Luego en el versículo 26, hazme recordar, entremos en juicio, justamente habla tú para justificarte. Así es que en las escrituras, Dios es el juez de toda la tierra. Génesis 18:25 nos dice claramente, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Abraham hablando con el Eterno y le dice, tú eres el juez de toda la tierra. Y su trato con los hombres se describe constantemente en términos forenses. Lo que Dios requiere de los hombres es justicia. O sea, oiga bien. Porque una vez que encontramos el veredicto, hemos sido absueltos, algo que hizo Yeshua a través de su misión, a justificarnos delante del Padre, porque nosotros no éramos justificados, no teníamos derecho a la justificación, por cuanto estábamos fuera del pacto, pero a través de Yeshua Él nos justifica, nos reivindica. Ahora dice, lo que Dios requiere de los hombres es justicia. Y fíjese lo que dice aquí, que lo subrayé. Lo que Dios requiere de los hombres es justicia, o sea, conformidad con su ley, y muestra su propia justicia como juez al tomar venganza contra los que no la cumplen. Y aquí nos da varias citas. Salmo 7:11. Dios es justo, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Isaías 5:16. Pero Yahweh de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Isaías 10:22, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá a la destrucción acordada, rebosará justicia. Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos, Yeshua. Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no aprendido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 3:5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Es que dice, no hay esperanza para nadie sin el veredicto de Dios. Le es contrario. Como Dios es rey, la idea de que Él es quien justifica puede tener un aspecto ejecutivo, además de judicial.
como juez monárquico ideal en Israel, no solo dictaminará a favor del acusado, sino que se ocupará de ejecutar activamente el veredicto, mostrando favor hacia él y rehabilitándolo públicamente. ¿Ve? Tiene que ver con una reivindicación. Y luego dice aquí algo interesante. Dice, el verbo justificar puede orientarse hacia una u otra de esas acciones de Dios. Por ejemplo, la justificación de Israel y su siervo, que aparece en Isaías 45:25, Isaías 51:8. Es vindicación pública mediante un cambio en su suerte. La justificación de los pecadores, de que habla Pablo, en cambio, simplemente un veredicto favorable. Por cierto, que Pablo cree que Dios muestra su favor hacia aquellos que ha absuelto, pero utiliza los términos para describirlo como adopción. ¿Cómo nos justifica Dios? A través de adopción. Nos adopta, porque el pacto es a través de Israel. Por eso Ezequiel, por eso Hebreos dice, vienen días en que haré un pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Pero a través de Yeshua ahora somos adoptados, y a través de esa adopción nosotros alcanzamos justificación. Pero la justificación nos lleva ahora a elevar nuestro estándar a la observancia de la ley por la cual Dios juzga a la humanidad. Dice aquí, también se usa justificar para la atribución de justicia en contextos no forenses. Se dice que los hombres se justifican a Dios cuando declaran que es justo. Lucas 7:29, Romanos 3:4, y asimismo al declararse justos ellos también. Job 32:2, Lucas 10:29, Lucas 16:15. Después vamos a brincar un poquito aquí. La justificación según Pablo, de las 39 veces que el verbo justificar aparece en el Nuevo Testamento, 29 pertenecen a epístolas o expresiones de Pablo. De las 39 veces que aparece el verbo justificar en todo el Nuevo Testamento, 29 son de Pablo. ¿Okay? Para que vea usted, Pablo es el único que habla de justificación, porque él está hablando en el concepto de adopción, las leyes de adopción, y por eso perfectamente aplica el justificar. ¿Cómo somos justificados? A través de la adopción. Dice aquí, como expresiones de Pablo, como ocurre, 29 pertenecen a epístolas o expresiones de Pablo, como ocurre con las dos veces que aparece el sustantivo correspondiente, dikaiosis. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y 5:8, así como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Esto refleja el hecho de que los escritores neotestamentarios solamente solamente Pablo toma como elemento básico de su soteriología el concepto de la justificación. Para Pablo, oiga, porque esto está bien interesante. Dice, para Pablo, la justificación es la acción de Dios de remitir los pecados de los hombres culpables y considerarlos justos gratuitamente por su gracia, mediante la fe en Cristo, sobre la base no de sus propias obras, sino de la obediencia a la ley y el derramamiento de su sangre por parte del Señor Yeshua en representación de ellos. Pero dice, sobre la base no de sus propias obras, sino de la obediencia a la ley y el derramamiento redentor de su sangre. Ahora, Pablo está usando el concepto diciendo, para la justificación, es la acción de Dios remitir los pecados de los hombres y considerarlos justos gratuitamente por su gracia, mediante la fe en Cristo, sobre la base no de las obras, pero de la obediencia a la ley y de la sangre de Yeshua. Esto es bien interesante porque ahora estamos viendo que la justificación tiene que ver con la observancia a la ley, un pacto que fue gracia, que tiene que ver el amor de Dios en una relación de pacto, que nos dio la justificación a través de la adopción, pero justificación nos absolvió para que ahora nosotros mostrásemos por nuestras obras justicia.
Por eso cuando Yeshua en el libro de Juan le presentan a la mujer y a la mujer adúltera, y después de todo este proceso en donde sabemos la historia, él se queda con la mujer y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno de ellos queda, por lo cual también yo te perdono, tus pecados han sido perdonados, has sido justificada, pero ahora ve y no peques más. Y ahora usted dirá: bueno, yo no peco más, pero claro, entonces ahora tenemos que ver que pecado, de acuerdo a la Biblia, tenemos que ver la definición bíblica de pecado, y se la voy a buscar para ponérsela aquí en la pantalla. La definición bíblica de pecado está aquí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y si sabes que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él, todo aquel que permanece en él no peca, o sea, no infringe la ley. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y éste no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Ve? Entonces, vete y no peques más. Vete, no violentes, no infrinjas la ley, no transgredas la ley. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una vez que Pablo da el concepto de justificación, nosotros estamos entrando en una relación de pacto a través de la adopción para vivir a través de nuestras obras de la ley. Y luego, para terminar, dice aquí una frase interesante. Dice: por lo tanto, la justicia de Dios es un concepto preponderantemente forense que indica la benevolente obra de Dios de otorgar a los pecadores culpables una justificación justificada, absolviéndolos en el tribunal celestial sin prejuicio para su propia justicia como juez de ellos. Dice: actualmente muchos eruditos encuentran el trasfondo de esta frase en algunos pasajes de Isaías 40 a 40, en los salmos y los salmos en los que la justicia y la salvación de Dios aparecen como equivalentes. Quizás sea así, pero en ninguna parte Pablo cita dichos versículos. No podemos probarlo. O sea que no, la justicia y la salvación no están juntos. Dice: también debemos recordar que la razón por la que estos textos llaman justicia a la vindicación por Dios de su pueblo oprimido es que se trata de un acto de fidelidad a la promesa que les hiciera en relación con el pacto. Mientras que Romanos se ocupa principalmente de la justificación por Dios de los gentiles que antes no constituían su pueblo y a quienes nada había prometido, lo que indudablemente es una situación muy distinta. ¿Qué quiero decir con todo esto? Y quiero buscar este diccionario a ver si nos da una información más. El diccionario Anchor Dictionary, que está en inglés, trae un artículo tremendo, que nos habla mucho de esta información, pero quiero ver aquí. Por aquí tenía otra parte aquí de justificación. Este diccionario es el Nuevo Diccionario de la Biblia, Lockwood Alfonso. Dice: justificación, acto de hacer a un hombre justo, aceptable ante Dios. Se podía colegir entonces que la salvación estaba reservada para ellos en este concepto de justicia. Sin embargo, solo era aceptable en términos relativos desde el punto de vista humano, pero ante Dios, ante su santidad, la Biblia dice tajantemente que ningún hombre es completa y absolutamente justo. Ciertamente no hay justo en la tierra que haga el bien y no peque. Eclesiastés 7:20. No hay justo ni aún uno. Romanos 3:10.
De ahí la inquietante pregunta que hacía Job. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? La búsqueda entonces de métodos y vías para obtener la justificación es un constante en el mundo judío. En los tiempos del Antiguo Testamento se pensaba alcanzar la justicia mediante una perfecta observancia de la ley, la Torá. Entonces la justicia era buscada por el esfuerzo humano, dice aquí este diccionario. Quiero ver la conclusión que tiene aquí. Aquí dice, fíjese, dice la justificación. Romanos 3, 21 25, bien interesante, porque dice, la justificación es entonces un don de Dios que se recibe por la fe. Así, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Oiga bien lo que dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia. O sea que obviamente la justificación de Dios es un término que alude al pacto de fidelidad que Dios tiene con Abraham, Isaac y Jacob. Y Abraham le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso quiere decir que nosotros alcanzamos justificación a través del medio de adopción para ser absueltos. Por eso Colosenses dice, llevando el acta que nos era contraria, clavándola en la cruz, pero no era el acta de los decretos por nosotros haber roto la ley, nosotros por haber quebrantado la ley, fuimos justificados, pero ahora Dios te dice, ve y entra en una relación de convenio conmigo, en donde tus actos sean de justicia, en donde tú muestres la bondad, tú muestres el amor y donde tú muestres quién soy yo en tu vida. Por eso vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo 12, donde empezamos. Vamos a ver Romanos 2, capítulo 12. Y vamos a ver qué dice. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hermanos, cuando nosotros entendemos la palabra justificación en relación con el convenio que Dios tiene en su pacto, Dios nos adopta, nos hace justos delante de Él. Ahora, nosotros tenemos que mostrar los actos de justicia a través de nuestra vida. Para eso hemos sido justificados. Justificado quiere decir, de acuerdo a lo que vimos aquí, justificado quiere decir una persona que se ha sido declarada justa, lo opuesto a condenado y que ha sido absuelta. Hemos sido justificados por gracia, un don inmerecido. Pero para que nosotros entendamos la responsabilidad de justificar, que de acuerdo al estudio de la palabra donde vimos, tiene que ver con un cambio de mente, un cambio de mentalidad, corregir. Aquel que fue justificado tiene que ser corregido. Aquel que fue justificado tiene que mostrar justicia. Aquel que fue justificado tiene que reflejar actos de justicia y bondad. Familia, tenemos que seguir estudiando mucho más a través de cada uno de estos recursos y no solamente a tomar una palabra y decir, bueno, justificado quiere decir que ya Cristo pagó el precio de todas nuestras cosas y ahora ya nosotros podemos hacer lo que queramos. No, justificado es Dios te adoptó, te dio una relación de pacto y ahora que tú tienes una relación de pacto, tú tienes derecho a las bendiciones, tú tienes derecho a todo lo que se le fue dado a Abraham, pero tienes la responsabilidad de vivir de acuerdo y conforme al pacto. Familia, que el Eterno les bendiga, que el Eterno los guarde. Nos estaremos viendo pronto. Bendiciones.